Muy estimados amigos que nos acompañan como todos los martes por estas charlas de formación del canal de los Heraldos del Evangelio del Salvador. Sean todos muy bienvenidos un martes más a la charla de formación en vivo. Como habrán visto la semana pasada, comenzamos a tocar el tema del Espíritu Santo. Se explicó la semana pasada quién era el Espíritu Santo, el gran desconocido. Y en la charla de hoy, el hermano Armando va a comenzar a desarrollar los dones del Espíritu Santo, un tema súper interesante que lastimosamente pues nos hemos ido olvidando después de nuestro catecismo, de nuestra confirmación, de este tema tan interesante, tan importante que es el Espíritu Santo y sus dones. Así que bueno, para no darle mucha más vuelta, porque además siento que esto ya lo he vivido en otras ocasiones, que le quito el tiempo al hermano Armando, vamos a darle la bienvenida y agradecerle por la charla del día de hoy, para que ya pues comience a desarrollarla. Salve María, hermano Armando. Salve María a todos, una alegría poder acompañarles nuevamente, hermano Sebastián, no nos quita tiempo, lo contrario, siempre acrecenta y pues eso, estamos todos aquí para acrecentarnos. Vamos a hablar del tema creo que es un temazo, el temor de Dios. Y como decía bien, estamos iniciando una serie, la primera ya fue la semana pasada que hablamos sobre el Espíritu Santo, fue un tema introductorio, y vamos a ir viendo los dones. Es un tema tan necesario para nuestras vidas, para saber quién es el Espíritu Santo, conocer sus dones. Y hablar del temor de Dios, hombre, pues es hablar de un tema tan grande, es un tema, como decía muy bien ustedes, el hermano Sebastián, un tema olvidado de nuestra catequesis. Y que, bueno, discutiendo anteriormente con el hermano Sebastián, decíamos, antiguamente se decía en las familias, cuando una familia, alguien quería elogiar a los padres de familia, le decían, anda, mira qué bien, has educado a tus hijos en el temor de Dios. Pues hoy en día es una frase que yo creo que muchos de ustedes nunca la han oído, pero antiguamente sí sonaba un montón, decir, son hijos educados con el temor de Dios. Y el hermano Sebastián bien me recordaba también de, ¿cómo era? No sé si se acuerda, bueno, un amigo en común que tenemos, joven, muy buena persona, nos ayuda mucho en actividades y esto, que él siempre decía, hermano, por favor, rece por mí para encontrar una mujer temerosa del Señor, temerosa de Dios. Qué bonito eso, ¿no? Yo creo que es una buena característica para alguien que está buscando una pareja, para una relación seria, ¿no? En la vida. El temor de Dios, efectivamente. Primera aunque es la menor de todos los dones del Espíritu Santo, todos son grandes, pero es el primero, es el punto de partida. Por lo tanto, no puedo soñar en que tenga ciencia, que tenga entendimiento, si no tiene temor de Dios. Pues puede tener todos los dones, si no tiene el temor de Dios, hijo mío, ¿para qué sirven los demás? Por eso vamos a ver la grandeza de este tema, de lo que es el temor de Dios, que es una catequesis olvidada y que también es un punto que el temor de Dios, mal entendido, es una vía para llevar a las personas al ateísmo. Hay 7 caminos que llevan al ateísmo. Me encantaría quizás hablar más adelante, terminando toda esta serie de charlas que hemos iniciado de los dones del Espíritu Santo, hablar sobre los 7 caminos que llevan al ateísmo. Pues uno de ellos es justamente el mal concepto del temor de Dios. Por lo tanto, es aquí la importancia de poder nosotros saber definir y lo que es el temor de Dios, porque si no es que nos perdemos. El falso ese temor de Dios viene de la ignorancia, el verdadero viene de la fe. No hay por dónde. El temor de Dios, vamos a ver, que purifica, impulsa las demás virtudes. Por eso es el primero, es la base de todos, porque Él va a purificar las demás virtudes y todos los demás dones. Por eso es la base de todo. Incluso el principal, que es la sabiduría, que es el primero, el que más toca en Dios es el don principal, porque Dios es la sabiduría. Pues bien, necesita el temor de Dios. Entonces vemos que hay un arco gótico entre la sabiduría y el temor de Dios, que lo voy a desenvolver pues más adelante. Entonces, también para invitarles que la próxima charla, vamos a hacer la oración inicial ahora, sería sobre el siguiente don, que va a ser sobre la piedad. Y aquí hay una lógica muy bonita, porque si vamos a definir el temor de Dios, lo vamos a definir como aquel don que me hace evitar el mal. Y si voy a definir lo que es la piedad es el don que me hace buscar el bien. Es el segundo paso, ven la lógica y lo bonito. Yo no puedo buscar hacer el bien si antes no evito el mal. Por lo tanto es algo, hombre, que 2 más 2 son 4. Pues lo mismo con los dones aquí de Dios. Primero evito el mal y después busco el bien. Porque si ando buscando el bien y estoy en una vida de pecado mortal, hijo mío, es que ¿en qué andamos? ¿A quién andas buscando? Primero en orden tu alma para después buscar el bien, para después buscar la verdad. Porque si mi interior no está en orden, desgraciadamente no voy a poder encontrar a Dios ni a nada ni a nadie. Por lo tanto, se trata de ordenar mi corazón, mi voluntad con el temor de Dios. Entonces vamos a comenzar pidiendo
La presencia del Espíritu Santo de Nuestra Señora para que ilumine nuestro intelecto, regocije nuestra voluntad, inflame nuestro corazón y podamos aquí salir todos temerosos de Dios. Y que digan, que diga Dios, no me importa lo que diga la demás gente, pero que ante Dios veamos que seamos temerosos de Dios, que le tememos y vamos a explicar en qué sentido le debemos de temer a Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce corazón de María, Sé la salvación del alma mía. en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, entonces, hablar sobre el temor de Dios. Voy a comenzar compartiendo pantalla citando a San Francisco de Sales. No se hace buena casa enriqueciéndola con bienes materiales, sino educando bien a los hijos en el temor de Dios y en la virtud. En esto no hay que perdonar trabajo ni sacrificio alguno, pues los hijos son la corona de los padres. Firma San Francisco de Sales. La decadencia del mundo y de la familia está ¿en qué? En que no somos educados en el temor de Dios. En que dejamos de educar a nuestros hijos y nietos en el temor de Dios. Ahí está el punto original de la falta de ese mundo. La falta de todas las virtudes es ¿por qué? Porque se abandonó esa educación de yo transmitirles a mis hijos el temor de Dios. Porque, hombre, hablar del temor de Dios es un tema tan grande, tan hermoso, y uno puede decir, es que explicarle a mi hijo que Dios es amor, claro que es amor, tiene que ser amado, pero también no olvidarse que Dios, además de ser amado, es Señor, además de Dios, que es amor, también es Señor. Por lo tanto, tiene que ser respetado. Dios tiene que ser respetado, y ahí va a residir justamente lo que vamos a hablar el día de hoy, en el temor de Dios. Porque Dios, siendo mi Señor, porque Dios es mi Señor, pues bien, lo voy a respetar. Hombre, a mí mis padres, mis hijos, yo siendo padre de familia, mis hijos me respetan y los amo, pero me tienen que respetar. Hombre, es un temor filial, no es un temor de miedo, sino es un temor filial, reverencial, en el cual yo reconozco la autoridad de mi padre, la autoridad de mi madre. Pues lo mismo, hijo mío, para comenzar a amar a Dios y llegar a Él, tienes que reconocerlo, ver su majestad, ver lo que es Él y conforme a eso, inclinar mi cabeza y decir, Señor, tú eres todo, tú eres mi Dios, Señor, en ti confío. Entonces es un punto que creo que va a ser el de partida para poder explicar esa belleza, porque es un tema que van a ver que va a tocar en la esperanza, va a tocar justamente en la sabiduría. La verdad es que concentrar todo en una charla estuvo algo complicado, pero es porque es un tema tan espectacular, tan lindo, que es el temor de Dios, que cuando yo empecé a preparar el temor de Dios dije, Dios mío, ¿y qué voy a sacar de aquí a la gente? ¿Qué le voy a enseñar? Alá, y después el Espíritu Santo me salió con la sorpresa de encontrar riquezas y tesoros que hoy se las venimos a compartir con ustedes. El abandono de la educación de los hijos, desgraciadamente, es una realidad actual. Desgraciadamente también vemos las familias que se van rompiendo, en el sentido también en que, hombre, como no hay trabajo en mi país, pues se van a buscar hacer vida en otro lugar. Entonces, y con eso rompemos la familia. Y es una cuestión que es un punto tan delicado que uno dice, Dios mío. La finalidad nuestra es la unión de las familias, mantener la unión de las familias. Si pueden y tienen que viajar por problemas políticos, económicos, sociales, siempre en familia, a modo de recomendación. Nunca dividan su familia porque es el mayor tesoro, es el mayor bien que les ha dado. Eduquen el temor a sus hijos y no educar a los hijos, que es mucho más fácil. Como tengo 3 trabajos, porque desgraciadamente vivimos en un mundo tan consumista, tan caro, todo es carísimo en esta vida, que no me basta un trabajo, tengo que tener 3. Entonces, cuando llego a casa o cuando voy a salir con mi hijo, a salir a comer algo, a tomarme un helado, vale, pues nada, no tengo mejor cosa e idea más estupenda que darle el teléfono móvil a mi hijo. Hombre, toma, para que me dejes en paz. Otro gran error. Convivan con sus hijos, hablen con ellos. No solo eduquen en una pantalla, limiten su... No. Ustedes, gracias a Dios, nuestras edades, a las superiores a nosotros, no fuimos educados bajo una pantalla. Pero hoy en día es que hay una decadencia en el intelecto, justamente también por eso. Por lo tanto, no hagamos a nuestros hijos burros y
conversemos, preocupémonos por sus almas, que es la primera preocupación que debes de tener. Porque, hombre, me preocupo para que vaya al mejor colegio, que vaya a una buena universidad, que tenga una supercarrera. ¿Y su alma qué? Hijo mío, ¿no te vas a preocupar por su alma? Que tu misión como padre de familia es ayudar a salvar el alma de tu hijo. Que tu hijo después corresponda o no, pues allá él, porque tiene también el don de libertad como lo tienes tú. Lo que puedes hacer es rezar por él, para que vuelva al camino si se ha desviado. Pero tu responsabilidad como padre, educarlo con el temor de Dios. Por lo tanto, esta charla va dirigida sobre todo y ante todo a los educadores, a los padres de familia, a los abuelos, a todos nosotros y también a modo personal para que también nosotros nos autoeduquemos en el temor de Dios. Porque si no, le damos a nuestros hijos, los queremos llenar de chunches, de cosas, de bártulos, como le quieran llamar, darle aquello todo lo que yo no tuve. Como en mi infancia me faltó el peluchito Teddy, y siempre fue mi sueño tener al peluche Teddy. Y como yo no le tuve, hombre, le compro 20 peluches Teddy a mi hijo. Uno para cada día de la semana, si quiere, uno día para cada mes, para que no se aburra. Entonces, no destruyan el alma de sus hijos. Y no piensen que le van a hacer felices dándole aquello que ustedes no tuvieron. No es así. Fórmenlo en principio, fórmenlo justamente en lo que es la virtud del temor de Dios. Entonces, con ese miedo a que mi hijo sea pobre, a que mi hijo le falte, tu miedo no tiene que ser eso. Tu miedo tiene que ser que a tu hijo le falte Dios, que a tu hijo le falte el temor de Dios. Nos centramos en mi preocupación en que tengo que trabajar porque no quiero que mi hijo no tenga ninguna necesidad y lo tenga todo. Pues no tiene que ser tu principal preocupación, hijo mío. Claro que lo tienes que buscar a la medida razonable, subrayo esa palabra. No romperme el lomo como un condenado, trabajo y trabajo. No, hijo mío, que no es eso. Porque con eso abandono mi principal trabajo, que es ayudar a mi hijo en su formación, en el temor de Dios y en la salvación de su alma. Entonces, vivir sin temor de Dios tiene una repercusión triste en esta vida, que es el desespero, que es la infelicidad, que es el agobio. Y sobre todo tiene una repercusión en la vida eterna, que es la condenación del alma. Muchas almas están en el infierno porque no tuvieron temor de Dios. Y es lo que vamos a hablar el día de hoy. Recuerden que ustedes pueden mandar sus preguntas, sus dudas, que aquí el hermano Sebastián, con todo el gusto del alma, pues lo va a referir. Entonces continuamos compartiendo pantalla. Aquí cito al Deuteronomio en el capítulo 10, versículo 12. Dice el Antiguo Testamento en el Deuteronomio, por lo tanto, el Espíritu Santo. Israel, ¿qué es lo que te exige el Señor tu Dios? Que temas al Señor tu Dios, que sigas sus caminos y los ames, que sirvas al Señor tu Dios con todo el corazón y con toda el alma, que guardes los mandamientos del Señor y sus leyes para que seas feliz. Amigos míos, tomando captura de pantalla, y eso es lo que le van a enseñar a sus hijos. El Deuteronomio capítulo 10 en el versículo 12. Hijo mío, te quiero instruir en la verdad, en lo que te tienes que centrar. Hijo mío, ¿quieres ser feliz? Pues hijo mío, aquí está la solución. ¿Qué es lo que exige el Señor tu Dios? Que le temas al Señor tu Dios, que sigas sus caminos y lo ame, que le sirvas al Señor tu Dios con todo el corazón, con todo el alma. Enciendan el fuego de la pasión, del amor a Dios en los corazones de sus hijos y en los de ustedes mismos. Quieran servir a Dios en todas sus acciones. Incluso mi propio dormir o mi propio cocinar. Cuando estoy yo entre ahí o lavando platos, Dios mío, lo ofrezco por amor a ti. Hombre, eso en el cielo va a tener un premio enorme. Por lo tanto, aprovechen todas las oportunidades de ofrecer trabajos, dolores, enfermedades, agobios, alegrías, todo ofrecido a mi Dios, a mi Redentor, porque le quiero amar. Como decía San Ignacio de Loyola en un lema tan bonito que tenía, en todo amar y servir. Y así tiene que ser, en todo y en amar a servir a nuestro Señor. Los hijos respetan la autoridad del padre. Hombre, los hijos saben que que sus padres lo aman, pero deben de respetar la autoridad del padre. Porque si no, hijo mío, ¿quién va a poner orden en esta casa? Se necesita poner orden, hay leyes, hay un camino, hay un mandamiento. Y cuidado con aquello que tenemos que evitar, aquella familiaridad con Dios. Que una cuestión, hombre, que Dios es mi padre, sin duda, que es mi mejor amigo, que ha muerto por mí en la cruz, excelente. Pero cuidado con aquellas familiaridades. No, hombre, si yo es que con Dios me llevo súper bien. Y como Él entiende que pecado mortal, nos llevamos súper bien, 2, 3 mandamientos que cumpla. Cuidado con las familiaridades con Dios. Ojo,
que Dios camina con nosotros, es verdad, pero no es igual a nosotros. Entonces sepamos distinguir. ¿Dios camina con nosotros? Sin duda, pero no es igual a ti. Que Él es Dios, tú eres su hijo, tú eres su criatura, has sido creado por Él. Por lo tanto, cuidado con aquellas familiaridades que justamente son provocadas, ¿por qué? Por no tener temor de Dios. Porque yo como temor de Dios tengo que tener cuidado que si yo sé, porque es palabra de Dios, porque está en sus leyes, que si yo no obedezco los mandamientos, pues no voy a ser feliz en esta tierra y ni mucho menos en la otra. Por lo tanto, tengo que seguir las normas. Toda casa, toda familia tiene normas. Me guste o no me guste, pues son las cosas así. Pues también Dios tiene sus leyes y sus mandamientos y los sacramentos. Por eso es el modo de Dios y no es mi modo. Por eso Dios es el camino, la verdad y la vida. No es un modo de vida, no es un método de vida. Es la vida que me tengo que asimilar si quiero ser realmente feliz en esta vida y en la otra. Continúo compartiendo pantalla. ¿Es posible que Dios sea temido? Vamos a responder esa pregunta, porque esta misma pregunta la responde de una forma magnífica Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás responde a la pregunta si es posible que Dios sea temido. Dios en sí mismo, como suprema e infinita bondad, no puede ser objeto de temor, sino de amor. Pero en cuanto que en castigo de nuestras culpas puedan causarnos un mal, debe ser temido. Ah, pues amigo mío, ya entendí lo que es el temor de Dios. Pues bienvenido a casa, hijo mío. Ahora entendemos, hablamos castellano, hablamos el mismo idioma y profesamos la religión católica. Que entonces el temor de Dios en cuanto objeto, en cuanto Dios, no puede ser objeto de temor, sino de amor, porque Dios es amor. Es la definición que San Juan dice en el Evangelio. Aquello lo define todo tan lindo. Dios es amor. En cuanto en sí, en su esencia, sí. Pero, amigo mío, en cuanto que yo puedo ser castigado por mis culpas, ahí sí debe ser temido. Lo mismo que el hijo, hombre, yo amo a mi padre, amo a mi madre, pero yo sé que si le voy de bofetones a mi hermanito menor, hijo mío, por más que me ame mi padre y mi madre, pues tendré un castigo. Pues lo mismo aquí con Dios, hijo mío. Yo sé que Dios me ama, y porque me ama ha puesto estas leyes, para que yo sea feliz y no sea un delincuente, y no sea un degenerado, y no sea un psicópata y un loco de la vida, sino que sea un hombre de rectitud, un hombre temeroso de Dios, una mujer temerosa de Dios. Entonces es el principio. Dios es misericordia y justicia. Por medio de la esperanza, Dios justamente nos llama a la misericordia. Y por medio de la justicia, por medio del temor de Dios, la justicia me lleva al temor de Dios. Entonces ahí vemos que es como una especie de ese arco gótico. Continúo compartiendo pantalla. Aquí cito al Salmo 111 en el versículo 10. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen juicio demuestran quienes cumplen sus preceptos. Opa, aquí hay algo muy interesante. Y algo lógico, que lo más bonito también, que a mí me encanta muchísimo de la parte de nuestra religión católica, es la lógica. Porque nosotros los católicos, a modo de paréntesis, para que ustedes sepan, nosotros los católicos, para llegar a Dios, decía San Juan Pablo II, que así como el ave, para llegar a Dios, necesita 2 alas, así el hombre también necesita 2 alas para llegar a Dios. Una es la fe y la otra es la razón. Por ejemplo, todas las sectas protestantes, ellos dicen solo la fe, con la fe basta, pero nosotros no. Fe y razón. Necesitamos del intelecto. Necesitamos de esto para poder llegar a Dios. Llego a Dios por medio de mi fe y del intelecto. No puedo disociarlos. Tengo que ir juntos si quiero volar. Porque volar con una alita como que revoloteo y no salgo de ahí. Pues bien, nosotros los católicos defendemos esto que está aquí dentro, que se llama intelecto, que se llama razón. Y aquí encuentro algo tan bonito que está en este salmo, que es enteramente lógico. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Recordemos que el principal y el primer don del Espíritu Santo es la sabiduría, el último, el temor de Dios. Y por eso el temor de Dios es el principio de la sabiduría, porque yo no puedo adquirir la sabiduría si no tengo temor de Dios. Por lo tanto, temor de Dios es sinónimo ¿de qué? De guardar los mandamientos. Entonces, a la hora de decir, como yo católico, si me preguntan, oye, tú que eres católico, ¿me puedes decir qué significa temor de Dios? Tan simple y llanamente respondo, guardar sus caminos. Eso significa temor de Dios. Porque si me salgo, hombre, me va mal en esta vida y soy infeliz. Además hago infeliz a otra gente. Y también soy infeliz en la otra vida, que es la más importante además, que el alma es eterna. Entonces,
Señor católico, mire qué lógico que usted, ahora he entendido, muchas gracias por explicarme. Pues así de claro, de tan sencillo y tan pelado es este tema. Ven que esto, vamos, es algo tan fácil de aprender y al mismo tiempo tan grande, tan enorme, tan hermoso, de no solo entender, sino también amar. ¿Y qué es la sabiduría? Pues es el conocimiento de Dios y el conocimiento de mí mismo. ¿Cómo lo reconozco? Viendo mi nada y viendo la grandeza de Dios, y de eso voy a hablar más adelante. Por eso también Job, en el capítulo 28, el Job del Antiguo Testamento, que nos dice, el temor de Dios es discernimiento, porque entonces cuando tienes temor de Dios vas a tener decisiones sabias en tu vida. Es que yo no sé qué hacer en tal lugar, es que no sé si aceptar tal trabajo, es que yo no sé si casarme o tener por novia a fulana de tal, o yo no sé qué hacer de mi vida. Ten temor de Dios, que vas a tener discernimiento de tu vida, de los caminos. Por eso dice Job que el temor de Dios es discernimiento. Necesitan discernir en tu vocación, no sé si hacerme sacerdote, religioso o casarme. Ten temor de Dios. Si tienes temor de Dios, Dios te lo va a dejar claro. Continúo compartiendo pantalla. Aquí cito a Eclesiástico en el capítulo 2, versículo 1. Hijo mío, cuando te acerques al temor de Dios, prepárate para las pruebas. Mantén el corazón firme, sé valiente. Pues a partir de hoy, hijo mío, vas a aprender que si te acercas al temor de Dios, prepárate para las pruebas. Porque Dios a Job también lo probó, porque se acercó al temor de Dios. Por lo tanto, aquí yo defino la paz. La paz no es la ausencia de los problemas. Apréndanse eso bien, hijos míos, que la paz no es ausencia de problemas. La paz es tener a Dios en tu corazón, es tener temor de Dios. Eso es la paz. Por lo tanto, decir, como no tengo ninguna enfermedad, como soy en la parte fenomenal de mi vida, que tengo una salud de roble, es que me va todo estupendo, tengo un súper trabajo, mis hijos todos me han salido una pera en dulce. Eso no es signo de paz, absolutamente no. Porque si tienes todo eso, que puedes llegar a tenerlo, pero si estás en pecado mortal, hijo mío, estás muerto. Como dice el Apocalipsis, tiene nombre de vivo, pero está muerto. Por lo tanto, que aquí yo aprendo entonces de qué se trata la vida, de tener a Dios en mi corazón, en mi mente, en mi voluntad. Eso es justamente la vida. Entonces se trata de ser valientes. Y aquí también San Pablo, vamos a recordar aquella frase que también él dice, que recibimos el Espíritu de Dios no para que recibamos medio, sino para gritar y aclamarle Abba, que significa Padre. Por lo tanto es eso, ese temor de Dios me va a dar esa libertad de no tenerle un miedo de que me vaya a castigar. Porque no es un miedo en el sentido de que Dios me va a castigar porque Él es así. Tú buscas tu camino, hijo mío. Dios ya lo ha puesto este camino recto. Ahora, si tú escoges otro, pues allá tú. Pero a este camino, si yo estoy en él, Abba Padre. Con confianza, confío en ti. Jesús, en ti confío. Continúo compartiendo pantalla. El don de temor de Dios es un hábito sobrenatural por el que, movidos por el Espíritu Santo, se teme sobre todas las cosas a ofender a Dios, separarse de Él y se desea someterse absolutamente a la voluntad. Por lo tanto, el temor de Dios es un hábito sobrenatural, o sea, es una práctica frecuente, pero aquí de una forma sobrenatural. ¿Movidos a qué? A temer a Dios. Mi único temor, el único temor lícito que debes de tener en esta vida es cometer un pecado que te aleje de Dios. Y si lo has cometido, hijo mío, no te preocupes, que está el sacramento de la confesión y Dios seguramente te va a perdonar. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. Existen los pecados contra el Espíritu Santo, que esos no son perdonados. ¿Y a esos a qué se refieren? Hombre, que si yo digo que ya estoy condenado, por más que Dios me diga que me puedo confesar y que no es así, me cierro al perdón. O yo porque pienso que como yo soy la pera melonera y no necesito confesarme, porque yo ya estoy salvado, como es contra el Espíritu Santo, se llama presunción. Entonces son pecados que no los pueden ser perdonados. ¿Por qué? Porque nos cerramos al perdón. Pero quitando eso, todo pecado tiene perdón. Y justamente es esto. Animarlo. Finalidad de esta charla, pues que tengan temor de Dios, que lo amen sobre todas las cosas. ¿Y cómo voy a temer y amarlo sobre todas las cosas? Cumpliendo sus mandamientos, asistiendo a los sacramentos. ¿Está bien? Entonces, ese vivo sentimiento de majestad y horror de ofender a Dios. Eso es lo que me va el temor de Dios. Ver la majestad divina y el horror mío yo de ofenderlo. A ese Dios tan bueno, a ese Dios que murió por mí en la cruz. Y también el temor de Dios, hay algo tan bonito que también dije, lo tengo que compartir sí o sí.
es que te va a llevar no solo a arrepentirte de tus pecados, sino también te va a llevar a repararlos, el deseo de reparar tus faltas. Entonces el temor de Dios tiene esa cualidad de que, hombre, te arrepientes de los pecados por temor de Dios, porque no quiero ofenderlo y porque no me quiero condenar, muy bien, pero te va a llevar a un punto todavía más bonito, y es reparar la ofensa hecha. Muchos santos no solo repararon la suya, sino que hicieron reparación por el mundo entero. Las monjas de clausura, mujeres a las que nosotros admiramos muchísimo, mujeres de vida contemplativa que murieron al mundo. Incluso muchas de ellas cambian sus nombres y se ponen un nombre diferente cuando entran a aquel monasterio, porque han muerto para el mundo y simplemente viven para Dios. Es una vocación grandísima, altísima, y que en lo personal admiro de una forma grande, y cualquier religioso católico y cualquier laico católico debería de admirar, porque son mujeres, hombres, que han renunciado, se han abandonado enteramente al mundo y están ahí reparando tus faltas que tú no quieres reparar. Y ellas han renunciado a todo para reparar aquello que tú no quieres reparar. Entonces, el temor de Dios te lleva ¿a qué? A que a partir de hoy no solo te arrepientas de tus pecados, sino que repares todo lo que has hecho contra Dios. ¿Y cómo lo reparas? Con actos de amor. María Magdalena, hombre, ¿qué es lo que no hizo aquella pobre mujer? Una mujer que era de mala vida y está en el catálogo ahora de las mujeres vírgenes. Después de Nuestra Señora es ella. ¿Por qué? Porque ella reparó con amor. Pequeños sacrificios, grandes sacrificios, todo ofrecerlo por amor, para repararme aquella falta. Entonces, eso es a lo que me conlleva. Otra cuestión que me lleva el don del temor de Dios es huir de las ocasiones próximas. ¿Saben cuál es el peor demonio de todos? ¿Cuál es el nombre? Se llaman ocasiones próximas. Ese es el demonio más fuerte, cuando nosotros nos exponemos. Porque cuando yo no tengo temor de Dios, hombre, me invitan a una fiesta que yo sé que va a haber alcohol, que se van a estar emborrachando, que va a haber música inmoral, pero, hombre, yo voy, entonces es porque no tienes temor de Dios. Porque si tuvieras temor de Dios, pues no voy, es que no puedo ir. O si yo vengo, me llega una solicitud en mis redes sociales, por Instagram, por Facebook, para que ponga a aceptar a un amigo, a una amiga mal vestido, que lo que está insinuando son otras cosas. Y yo pongo a aceptar. No tienes temor de Dios. Y por ahí puede comenzar tu ruina. Por lo tanto, ya ven todo lo que significa tener temor de Dios. Ven que es una cosa tan profunda que nosotros debemos de pedir, Dios mío, dame temor a ti. De salir de tu camino, salir de tu amor, salir de la salvación de mi alma. Continúo compartiendo pantalla. Es la primera manifestación de la influencia del Espíritu Santo en un alma que abandonó el pecado, se convierte y vuelve a Dios. Por lo tanto, para saber si me convertí, la primera manifestación es empezar a tener temor de Dios. Viendo su majestad, yo no quiero pecar, no quiero ofenderlo, porque Él me amó primero. Él tuvo justamente la iniciativa de amarte, porque murió por ti en la cruz, antes que tú lo amaras. La iniciativa de amor es de Él, por tanto. Entonces, es justamente el miedo a ¿qué? A salirme de su camino. Continúo compartiendo pantalla y aquí termino de citar a Garrigou-Lagrange, que es un autor que siempre solemos citar. Dice Garrigou-Lagrange: ayuda en la lucha contra los impulsos de los placeres prohibidos y las desviaciones del corazón. Entonces te ayuda contra los placeres ilícitos. Es que estoy esclavizado, cómo romper las cadenas del pecado, cómo romper aquella sensualidad, con aquella persona que llevo sin casarme, conviviendo con aquella persona sin vivir en el estado de matrimonio. Pídele al Espíritu Santo que te dé temor de Dios. Porque aquí, como dice Garrigou-Lagrange, ayuda en la lucha contra los impulsos de los placeres prohibidos y las desviaciones del corazón. Por eso, entonces, ordena el interior de tu alma. Te hace bien estar con Dios. Teme sobre todas las cosas, ofender o a separarte de Dios. Ahí la oración del Anima Christi, que nosotros los heraldos siempre rezamos aquí en todas las misas y la ponemos en el canal, que es: no permitas que me separe de ti. ¿Y qué es eso? Temor de Dios. Entonces, pedirle a Dios: no permitas que me separe de ti. Pedírselo de corazón: Dios mío, que nunca me separe de ti. Que jamás, que ninguna persona, porque muy que la pueda amar, o por muy compañero o compañera de mi vida pueda ser, que no prefiera a nadie más que a ti. Si realmente te amo sobre todas las cosas y si realmente queremos salvar el alma. Entonces, es el gran medio. El momento entonces para ordenar tu alma, tu vida y tu corazón es ahora.
Si hoy oís la voz del Señor, no endurezcáis el corazón. Decir, es que eso sonó muy bonito, eso sí me llegó, pero no cambiaste, como tú lo dijiste. Sonó algo muy bonito, pero no lo fue porque no lo realizaste. Por lo tanto, se trata de tomar actitud. El pensamiento justamente lleva a la acción. Todo comienza por el pensamiento, el deseo y a la acción. Y aquí invitarles a qué, hombre, a que siembren en el pensamiento de ustedes temor de Dios. Continuemos compartiendo pantalla. Aquí voy a unir justamente el temor de Dios y la esperanza. Para eso cito al padre Philippon, que es otro autor francés. Hoy los franceses son los que se ganan el premio. Dice el padre Philippon: el don del temor se convierte en uno de los más preciosos auxilios de la esperanza cristiana. El don del temor se convierte en uno de los auxilios más preciosos de la esperanza cristiana. Cuanto más débil y miserable se siente, más inclinado a caer, más se refugia en Dios como un niño cargado en los brazos de su padre. Por lo tanto, el temor de Dios y la esperanza son un arco que se unen, que están muy unidos. Espera quien teme a Dios quien tiene esperanza, porque la esperanza justamente me enseña a confiar en Dios y a desconfiar en mí. Efectivamente. Por eso, porque yo viendo mi debilidad, por el temor de Dios, veo la grandeza de Dios y en Él espero. Y por Él voy a cambiar, y por Él voy a regularizar mi situación, y por Él voy a confesarme, y por Él voy a vencer mis miedos, y por Él ya voy a dejar las tristezas, y por eso ya voy a alimentar aquellos pensamientos de tristeza, de agobio, y por Él, efectivamente, porque esperas en Él. Porque ten algo, por cierto, que Dios, ten la esperanza, ten la seguridad que Dios interviene en tu vida. Dios lo está haciendo. Y si estás oyendo esto, hijo mío, es porque Dios está interviniendo en tu vida y tiene planes grandes y hermosos para ti. En esa vida no los conocemos, pero allá sí lo conozco, en el cielo. Y Dios te está esperando en el cielo. Por lo tanto, no seas tonto y no rechaces esa invitación. ¿Cómo hago entonces para llegar a esa invitación? ¿Cómo firmo la aceptación? Primero, teniendo temor de Dios, que es el primer don del Espíritu Santo, y es lo que estamos aquí enseñándoles a ustedes el día de hoy. Entonces vemos esa grandeza, que por tanto, si yo quiero ir al cielo, que Dios te está esperando, el primer paso en la escalera para subir al cielo se llama temor de Dios. El segundo lo vamos a hablar el próximo martes, que va a ser la piedad. Pero el primero y fundamento de todos es el temor de Dios. Continúo compartiendo pantalla para citar a San Juan Crisóstomo. Dice San Juan Crisóstomo: temed pero esperad. Temed para que no caigáis en el orgullo. Esperad para no caer en la desesperación. No debe ir el uno sin la otra. El temor que no va acompañado de la esperanza es desesperación. La esperanza sin el temor es presunción. Entonces aquí yo comprendo, por tanto, que la esperanza y el temor de Dios no se pueden separar. Porque si yo tengo esperanza y no tengo temor de Dios, son aquellas almas presuntuosas. Que como no tengo temor de Dios y Dios tiene un mandamiento que dice santificar la fiesta, pues yo encojo de hombros. Hombre, eso para que a mí... como también nuestro Señor el Evangelio, y como yo solo tengo esperanza y no tengo temor de Dios, a pesar de que nuestro Señor dice, id al fuego malditos, pues no, eso no es para mí. Entonces, hijo mío, ten esperanza, pero también ten temor de Dios. Porque si solo tienes esperanza y no tienes temor de Dios, eso se llama presunción. Tengo esperanza que sí me voy a salvar, pero si no te confiesas, si no comulgas, si no rezas, pues no te vas a salvar, hijo mío, que 2 más 2 son 4, que así lo ha puesto Dios, que es la religión puesta por Dios, no es mía ni tuya. Hombre, es que no hay por dónde. Entonces se trata de ¿qué? De tener esperanza y temor de Dios. Lo inverso, lo contrario, yo solo tengo temor de Dios pero no tengo esperanza. Es que eso de que Dios castigue y que el infierno es que me tiene así un poco con los pelos parados. Pues hijo mío, ten el temor de Dios, pero ten esperanza. Esperanza en que todo lo puede en Cristo que me fortalece. Y que Dios murió por mí en la cruz y me dio los sacramentos porque me ama mucho. Y porque Dios me ama muchísimo, me dejó el sacramento de la confesión, porque por ahí me perdona. Y porque Dios me ama muchísimo, se hizo Eucaristía, se hizo pan, se hizo vino. Ahí está su cuerpo, sangre, alma y divinidad para que me alimente de él. Hombre, entonces, ¿por qué tener solo temor? También la esperanza, en que ahí tengo la fuerza. Me dejó también, ¿qué?
un gran tesoro que se llama María Santísima, la figura materna. Todos necesitamos de una mamá. No somos huérfanos espirituales en el lado materno. Tenemos una madre y esa madre se llama María Santísima y que lo oiga de aquí hasta el último, hasta el fin del mundo. Y así defiendo yo mi amor y devoción a esa Madre Inmaculada, que es Madre de Dios y es mi madre. Y ella me cuida y ella está protegiéndome todos los días de mi vida en cada instante. Duerma, despierte. Ahí está ella, como buena madre. Y cuando estoy enfermo y cuanto más necesito de Dios, ahí está ella. Porque la madre se demuestra sobre todo en los momentos de dificultad. Ahí está María Santísima. Cuando te sientas que estás todo perdido, que yo no sé qué hacer, ahí está tu madre, Nuestra Señora. María Santísima, abre los brazos, que ella ya los tiene abiertos. Entonces, es eso. Coger el rosario es coger la mano de María. Miren qué bonito. Aprendan a rezar el rosario todos los días. Coger el rosario, solo tenerlo, es coger la mano de María. Por lo tanto, un tips que pueden hacer, lleven siempre consigo el rosario. En el trabajo, cuando duermen, cuando estudian, cuando coman, siempre, nosotros como religiosos, el rosario es siempre. Porque un soldado sin armas es un soldado muerto. Un católico sin rosario también es un católico muerto. Necesitamos tener ese arma. Y cuando venga el momento de dificultad y de duda, aunque sea en mi interior o así discretamente, solo toco el rosario. Madre, esta es tu mano. Dame el discernimiento para escoger lo que tengo que escoger, decir lo que tengo que decir. Y aprieto ese rosario con fe. Y digo, no te suelto, madre mía, no me sueltes. Hazlo y vas a ver que tu vida va a cambiar enteramente. Por lo tanto, coge el rosario como la mano de María Santísima y llévalo siempre contigo. Entonces, continuamos compartiendo pantalla. Pudor y temor de Dios. Aquí hay otra característica, otra virtud que está muy relacionada al temor de Dios. Es el pudor. Y hay muchísimas virtudes que están con el temor de Dios. Es más, todas tienen que temer de Dios. El temor de Dios purifica todas las virtudes, como dije al inicio. Pero escogí el pudor, ¿por qué? Porque desgraciadamente vivimos en un mundo, en una sociedad que ya ni sabe lo que significa la palabra pudor. Y solo basta ir, no voy a decir ni a discotecas ni a fiestas, que esos lugares ni que hablar, puntos suspensivos. Digo a veces a las misas, a las iglesias. Gente mal vestidas, en short, en camisetas, mangas cortas. Hijo mío, pero estás yendo a la casa de Dios. ¿Cómo te vas a presentar de una forma indecente? Como es el bautismo, primera comunión y matrimonio, pues quiero lucirme. Y llevo aquel vestido que es inmoral. Ten en cuenta que además de estar faltando contra Dios, faltando al pudor, a la castidad, estás también siendo un apóstol del demonio. Porque exponiendo así tu cuerpo, estás haciendo que otras personas caigan en pecado, con malos pensamientos, con sentimientos. Hombre, la vida es seria, y muy seria, y tu salvación es seria. Por lo tanto, aquí vengo a hablarles del pudor, el pudor y el temor de Dios. Y para eso cito Magisterio de nuestra Santa Madre Iglesia Católica a su santidad el Papa Pío XII. Dice Pío XII: el pudor adivina el peligro, impide ponerse en él y hace evitar ocasiones. No gusta de palabras deshonestas, aborrece la inmodestia, evita la familiaridad sospechosa, se alimenta del temor de Dios, ese temor filial basado en la humildad que nos hace huir con diligencia de todo pecado. Entonces, el pudor te ayuda, justamente es alimentado por el temor de Dios. Hombre, si tengo ganas de lucir aquel vestido que me regalaron por Navidades o por mi cumpleaños y es indecente, me recuerdo, temor de Dios, aquello puede condenar mi alma y condenar a otra gente. Entonces ese vestidito, amigo mío, ni lo regalo a otra persona porque también voy a provocar a otra persona. Lo quemo, lo tiro. Entonces, con eso hay que ser radical. La virtud de la pureza es una virtud que exige que sea completa, como es la virtud de la confianza. O yo practico la pureza 100% o no la practico, o yo confío en Dios 100% o no confío en Él. Son dos virtudes que exigen entereza, que exigen, por decir así, un 100%. Entonces, se trata aquí de ¿qué? De tener esa moderación. Que el demonio más fuerte de todos, como dije antes, son las ocasiones próximas. Y es por eso que debe de cuidar ese pudor. Continúo compartiendo pantalla. Este don logramos huir de esos sitios, por medio de este don, logramos huir de estos sitios de internet que son nocivos para nuestra vida espiritual, así como de esos programas y de esas músicas que promueven antivalores y ofenden a Dios.
Entonces, algo tan necesario, educar a los hijos en el temor de Dios. Y por eso, porque hay lugares en Internet, sitios en Internet, páginas en Internet que son nocivos a nuestra salvación. Porque si hay inmoralidad, hombre, yo no puedo entrar ahí. Si hay una serie de Netflix o de HBO o de Disney o lo que les dé la gana, que hay escenas que son inmorales, no me es lícito ver aquello. Aquellas músicas que promueven también la inmoralidad, el reggaetón, aquellos géneros de músicas, hombre, si soy católico no puedo oír eso. O no entendí lo que es esa música o no entendí lo que significa ser católico. O lo más probable es que no haya entendido que tengo un cerebro y que tengo que pensar un poquito en lo que hago. Entonces se trata de ser racionales. Vuelvo a repetir que para llegar a Dios, razón y fe. ¿Ya vieron cómo entra aquí tan bonita la razón? Pues bien, entonces es corregir y controlarnos. Controlar todo aquello que nosotros vemos. Cuidado con lo que vemos, cuidado con lo que oímos, cuidado con lo que escuchamos, cuidado con nuestras músicas, cuidado con todo eso. ¿Y cómo tengo que tener cuidado? Tips: temor de Dios. Dios escucharía esa música. Dios estaría de acuerdo con esa moda. Dios estaría de acuerdo con esa ideología. Hombre, con eso lo respondo absolutamente todo. Y también aquí, como él decía, cuidado con las familiaridades. Cuidado sobre todo con aquellas familiaridades. Hombre, por muy prima, por muy primo que sea, yo que tengo que tener cuidado. Yo si soy casado, tengo mi esposo, tengo a mi esposa. Tengo que tener cuidado. Es que es mi vecina que nos conocemos desde niños y tengo aquella familiaridad. Hombre, cuidadito, tener cuidado. El pudor justamente es esa virtud que me enseña a ponerme a mí en mi lugar y poner a las otras personas en su lugar. No permitir elogios que vayan en insinuaciones. Entonces, todo eso es a la hora de hablar del pudor y del temor de Dios. Y aquí, a modo, antes de concluir, no sé si aquí el hermano Sebastián, porque ya tengo, o mejor si quiere termino y después mejor al final hacemos la conclusión. Para no distraernos. Vamos a tener en cuenta también aquí una oración para terminar, que es una especie de oración poema de Fray Pedro de los Reyes del siglo XVI. A los que les gusta la poesía y la teología, pues aquí encuentran las dos en un solo poema. Tanto la poesía como la teología, que es hermoso. Se le atribuye a Fray Pedro de los Reyes del siglo XVI. ¿Cómo de la enmienda y penitencia tan descuidado vivo en esta vida? ¿Cómo no limpio y curo la conciencia antes que llegue el fin de esta partida? Miren qué rima más bonita. En el lado poético es hermoso. En el lado teológico vamos a estudiarlo, a verlo. Dice Mateo 24, velad pues no sabéis cuándo llegará vuestro Señor. Entonces, como dice aquí también Fray Pedro de los Reyes, ¿cómo de la enmienda y penitencia tan descuidado vivo en esta vida? ¿Cómo no limpio y curo la conciencia antes que llegue esta partida? Y por eso puse una foto que vale la pena que tomen también captura de pantalla, y es la muerte del justo y la muerte del pecador. Dos estilos de muertes, solo hay dos estilos de muertes, una en la que la persona salva el alma y en la otra en que la condena. Y arriba tenemos el juicio particular, en que en una balanza es sometido el bien y el mal. Entonces es una foto que daría muchísimo para reflexionar. Pues bien, la falta del temor de Dios es la negación del pecado, es la ignorancia de justamente del temor de Dios. ¿Cuántas almas no se condenaron justamente por eso? Porque no tuvieron temor de Dios. Como Dios es mi cuate, como Dios es mi amiguis, cuidado, hijo mío, no te equivoques. Dios camina contigo, pero no es igual a ti. Ojo, que ya entendí lo que es el temor de Dios. Dios en su esencia no puede ser temido, sino amado. Excelente. Pero en cuanto a mi pecado, tiene que ser temido. ¿Por qué? Porque existe el juicio, porque un día voy a ser juzgado y porque tengo que preocuparme por ese juicio. Sigo compartiendo pantalla. Porque si llega y falta diligencia, el dar en el infierno una caída, hacia el centro profundo más horrible, triste cosa será, pero posible. Miren qué rima, qué rimaza. Hombre, el infierno es una realidad y es posible para ti, para mí, si nosotros no cambiamos de vida, si nosotros no buscamos el temor de Dios, si nosotros no nos arrepentimos a tiempo. Por eso, tiempo es símbolo de misericordia. Todavía estamos a tiempo de cambiar de vida, de volver a la confesión, de volver a amar a Dios sobre todas las cosas, de educarme en el temor de Dios, de educar a los otros en el amor, en el temor de Dios. Entonces, el recuerdo de Dios
preserva del pecado. Y por eso, como dice también el libro del Eclesiástico, piensa en los novísimos y no pecarás. Nosotros ya hemos hecho aquí en el canal de los Heraldos El Salvador también una serie sobre los novísimos. Hermano, ¿qué es lo que ha dicho usted? Una palabra que no entendí. No te preocupes, novísimos. Piensa en los novísimos y no pecarás. ¿Y qué son los novísimos? La 4 última etapa de todo hombre: muerte, juicio, infierno y gloria. Y en modo de rima, para que se lo aprendan, muerte, juicio, infierno y gloria, que se te quede grabado en la memoria. Muerte, que un día me voy a morir. Juicio, un día voy a ser juzgado. Infierno y gloria, solo son 2 caminos. O es el cielo o es el infierno, no hay tercera vía. Para aquellos que preguntan, el purgatorio hace parte del cielo, es un estado simplemente temporal para poder entrar purificado al cielo. Pero solo son 2 caminos. Entonces, cuando me venga una tentación, pienso en los novísimos y no pecarás. Voy a pensar si me voy a presentar delante de Dios, si me voy a morir, que aquí yo no soy eterno. Un día este micrófono va a tener a otra persona y yo ya no voy a estar aquí. Y voy a estar delante de Dios y Dios me va a estar juzgando. Y mi camino serán 2. ¿A dónde iré? Donde mis acciones me hayan llevado. A ese lugar iré. Por eso entonces se trata de cada uno corresponder a la gracia, corresponder a la vida sacramental. Hay una frase también del Antiguo Testamento que es fascinante, que dice: hijo mío, casi perdí la voz de tanto gritarte. Y es que, Dios mío, él ya casi la pierde la voz de tanto llamarte y te dice: fulano, fulana, confiésate, comulga, reza, oye la charla de los hermanos que te quieren ayudar, que estos nosotros sí somos tus verdaderos amigos, porque primero la verdad sobre la mesa y no venimos con concesiones, las cosas como son. Pues punto, pues por eso somos tus amigos y te la decimos de verdad y de corazón, que aunque hablemos con énfasis, no es enojo ni mucho menos, simplemente es énfasis. Pues bien, entonces aquí este canal es su amigo, puedo decir el canal amigo de los Heraldos del Evangelio del Salvador, y por eso darle like todos para que podamos crecer. Bien, que te cierro la diéresis, no, paréntesis, el paréntesis, la corcheta, las comillas, las comitas. Pues entonces, ¿se trata de qué, por tanto, entonces? Hombre, de preocuparme por mi salvación. Porque como dice aquí Fray Pedro de los Reyes, luego vale la pena que lo busquen en internet. Fray Pedro de los Reyes, siglo XVI, busquen este poema entero. Yo aquí lo he resumido porque es una fábula, la verdad. Y aquí que también, a la hora que dice que el infierno, triste cosa será, pero posible, es que Dios, cuando firme tu condenación, lo va a hacer con lágrimas. Pero es el camino que tú has elegido. Por lo tanto, hijo mío, como también dice San Agustín, justo castigo tendrá aquel que cuando pudo salvarse, no quiso salvarse, cuando pudo salvarse, no quiso salvarse. Y ahora que quiere, ya no puede. Entonces se trata de que, hijo mío, de que si Dios firma aquellas condenaciones eternas, las hace con ojos en las lágrimas, pero eso es lo que tú has elegido. Por eso es que también el padre Jorge Lorin, de feliz memoria, dice que al infierno van los voluntarios, los que quieren, porque miren, los sacramentos, Nuestra Señora, la oración, pedir el temor de Dios. Dios, ¿qué más? Como dije también aquí, Dios ya casi que perdió la voz de tanto gritarte, hijo mío. Todavía viene Dios y con amor y nos dice, hijo mío, porque eres su hijo y no lo dudes. Continuamos compartiendo pantalla y ya para terminar este poema. Oh loco, torpe, necio, endurecido, falso, liviano, desleal, vicioso, que puede ser venir a condenarme posible, y río y duermo y quiero holgarme. Por eso también decía Santo Tomás de Aquino, yo no comprendo a la gente que estando en pecado mortal, ríe. Si yo sé que estoy en pecado mortal, no te necesito reír, hijo mío. ¿Por qué? Porque tenés en juego tu salvación, que si te morís ahí en ese momento y que si rechazás los sacramentos y si no tenés un acto de arrepentimiento perfecto, que ya hablé en otra charla sobre el tema, pues al cielo no vas. Entonces, oh loco, qué torpe, qué necio, qué endurecido, qué falso, qué liviano, qué desleal, qué vicioso, que puede ser venir a condenarme posible y río y duermo y quiero holgarme. Entonces, ¿se trata de qué? De tener seriedad. El temor de Dios te hace tener seriedad de vida, porque en la vida tenemos que ser serios y sobre todo en lo que se refiere en la salvación del alma. Y por eso aquí también, a modo de conciencia, ¿cómo es mi asistencia en la misa? A cómo vives tu misa, vives tu vida. Porque los ángeles, cuando son la misa, ellos están temblando de amor y de temor de Dios, delante de aquella majestad. Y yo estoy aquello que a qué horas termina, y viendo al otro, y conversando, y viendo quién pasa. Hijo mío, que estás delante de tu Señor, de tu Redentor, de que murió por ti en la cruz, y todavía vienes y dices que no tengo tiempo.
Es como que alguien, tu mejor amigo, te dice, te invito a una fiesta. Es que no puedo ir porque no tengo tiempo. O sea, además que no fuiste, le estás diciendo que no tienes tiempo para él. Doble ofensa. Es lo que nosotros, la doble ofensa que le hago a Dios. Además de ir a misa, que le digo, como no tengo tiempo, como diciendo para ti, hijo mío, no tengo tiempo. Entonces, cuidado con mi misa dominical. Llueva, relampaguee mi misa dominical. Hombre, si soy mayor de edad, mayor de 70 años o no sé cuánto pone el Código de Derecho Canónico, estoy dispensado porque no puedo, por mi enfermedad, no hay problema, la puedo asistir en línea. De lo contrario, mi obligación ante Dios, ante mi conciencia, es asistir a misa. Por lo tanto, se trata de ¿qué? De justamente de no ser un loco. Y termino aquí la citación de Fray Pedro Luis, que dice: pues cómo os ciego con tan grave carga de angustias y tormento, desiguales no tiemblo, no me enmiendo, no me espanto, loco debo de estar, pues no soy santo. ¡Ole! ¡Qué lindo poema! Loco debo de estar, pues no soy santo. Y es que si no somos santos, es que somos unos locos, no hay por dónde. Que si no somos santos, somos locos. Porque lo que nos estamos perdiendo, hijo mío, es nada más y nada menos que a Dios, que al cielo, que a la gracia, que a la felicidad, que a la eternidad. Por lo tanto, no es un problema de conocimiento, es un problema de voluntad, porque todo esto lo entendemos bien. Ahora se trata de mi intelecto ya formado en el temor de Dios, ahora mi voluntad que actúe según el temor de Dios. Y con esto, ante mis pecados, espantarme, llorar mis pecados. Ese es el don de lágrimas. El don de lágrimas es yo ver, como dice aquí, loco, torpe, necio, endurecido, falso, liviano y desleal y vicioso que he sido, y estarme riendo en vez de buscar cómo ir a confesarme, poner mi alma en orden. Por lo tanto, a modo de conclusión, que tu deseo sea amar a Dios, tu temor que sea perderlo, y que entonces pidamos a partir de hoy en nuestras oraciones, antes que pedir salud, antes que pedir bienestar, antes que pedir economía, pedir los dones del Espíritu Santo, pedirle el temor de Dios. Entonces tomar la decisión de que a partir de hoy quiero vivir una vida agradable a Dios. Y con esto, hermano Sebastián, c'est fini. C'est fini. Oui. Très bien. Vamos aquí entonces a hacer una pregunta que nos ha llegado, que es al respecto de, en las Sagradas Escrituras, especialmente en el libro de los Proverbios, se habla mucho de los necios. Necios. Claro, y aquí tenemos una concepción de necio que es de un cabezadura, ¿no? Pues la Sagrada Escritura es fuerte con eso. Y dice que el necio rechaza la sabiduría, ¿no? Que eso lo dice el libro de los Proverbios. ¿A qué se refiere eso? Punto uno. Vale. O no sé si quiere responder y después vuelvo con la otra. Échale el segundo. Y el punto 2. El tema que usted dijo, bueno, uno a Dios lo tiene que amar y tiene que cumplir los mandamientos. ¿Por amor a Él o por temor a Él? O sea, las dos son válidas, ¿no? Sí. Pero ¿cómo es en la vida espiritual que uno va mejorando o va disminuyendo, y cuál es como que más acertada para cada fase de la vida espiritual? Porque pues alguno es un pecador empedernido y puede ser que esté arrepintiendo si quiere cambiar, y bueno, otros ya están más avanzados quizá. ¿Qué sería lo ideal para nosotros? ¿Cumplir esos mandamientos por un verdadero amor a Él o por un temor a que Dios me castigue por no cumplirlos? No sé si es medio... Sí. Perfecto. Con respecto a la primero, que la pregunta era sobre el libro de Proverbios, sí. En el que la frase, no sé si se recuerda cómo era, los necios rechazan la sabiduría. Sí, los necios rechazan la sabiduría. Cuando el libro de Proverbios, en el capítulo 1, versículo 7, dice los necios rechazan la sabiduría, es primero definir lo que es la sabiduría. La sabiduría es el hombre que tiene el don de la sabiduría, es el hombre que hace la voluntad de Dios. Por lo tanto, el necio no hace la voluntad de Dios. El burro no hace la voluntad de Dios. Que justamente, ¿en qué reside? En hacer la voluntad de Dios. ¿Qué es la sabiduría? En que no tiene temor de Dios. ¿Por qué? Porque no quiere seguir el camino establecido por Él, que es la religión católica, que son los sacramentos. El que coma y beba de mi cuerpo tendrá vida eterna y yo lo resucitaré el último día. A quienes les perdonéis los pecados le quedan perdonados. Cuando uno de vosotros esté enfermo, llame a uno de mis ministros a la unción de los enfermos. Cada sacramento tiene su origen en Dios, en nuestro Señor. Los mandamientos, amar a Dios sobre todas las cosas, santificar la fiesta, no cometer actos impuros, están en Dios. Por lo tanto, el necio
justamente peca contra la sabiduría, que es contra la voluntad de Dios. El inteligente, por tanto, es sabio, porque se alinea a la voluntad de Dios. Por lo tanto, si yo realmente soy sabio, me adhiero a la voluntad de Dios. Por lo tanto, ¿qué hago? Me alineo a la vida sacramental, a los mandamientos. Y respondiendo a la segunda pregunta, pues ahí queda aquello como el padre, el hijo en relación al padre. Hombre, yo amo a mi padre, pero también le tengo que temer, en el buen sentido de la palabra, que como yo le amo, yo no quiero que le pase nada malo a él. Y si yo ofendo a mi padre, le estoy haciendo un mal. Entonces temo hacerle mal a mi padre. Entonces ese es el temor perfecto, el amor perfecto, la contrición perfecta, que justamente es el arrepentimiento perfecto. Es no querer ofender a Dios por amor. Ese es el amor perfecto. El imperfecto es por un miedo a lo que tal vez el hermano Sebastián se refería, que era justamente por temor de perder el cielo, por temor de ir al infierno. Pero ambos son válidos, pero el más bello, el más perfecto, es porque lo amo a Él, porque Él murió por mí en la cruz, porque justamente Él dio el todo por mí. Entonces, de igual forma, yo no lo quiero ofender, porque Él me ama, porque Él dio justamente toda su sangre por mí, al punto que derramó agua, porque ya había agotado toda su sangre por mí. Perfecto, hermano Armando. Así que yo creo que con eso damos por terminada la charla de hoy, ¿le parece? Muy agradecido, como siempre, por su preparación para dar la charla, por el tiempo empeñado en la semana, dedicado para preparar. Y bueno, la gente está muy contenta, muy agradecida y queriendo pues ya que llegue el próximo martes para seguir con el siguiente para tener piedad del Espíritu Santo, para que entendamos lo que es la piedad. ¿Listo? Perfecto. Entonces recuerden ustedes dar like, compartir el video y dejar los comentarios para que pues podamos seguir llegando a muchísimas más personas y podamos ser, por así decirlo, apóstoles del Espíritu Santo también, en este mundo que tanto necesita de esa buena inspiración del Espíritu Santo. Así que si quiere terminamos con una oración, hermano Armando. Perfectamente. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Salve María. Salve María. Y si le gustó el video, no se olvide de inscribirse en el canal, dejar su like y activar las notificaciones en la campanita para no perderse ningún video del canal. Comente y comparta con sus amigos y familiares.